Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Cristo, Vida Eterna, de la Iglesia Apostólica Vida Integral. Dios les bendiga. Le doy la bienvenida a este canal donde nos ocupamos de llevarles las enseñanzas necesarias para un buen fundamento tanto espiritual, social, familiar. Dios les bendiga. Bien, vamos a tratar un tema hoy, el cual se titula ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? Para ello vamos a tomar como texto base el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versículos desde el 38 al 40. La Biblia, por favor, papel y lápiz para que anote y repase posteriormente. Bien, leamos. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos desde el 38 al 40. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bendito el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? Indudablemente que sí, porque para eso vino Cristo. Cristo es la materialización de la voluntad del Eterno. Porque Cristo Jesús es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Esto es, que Cristo es la parte visible del Dios invisible. ¿Y cómo así que Cristo es la voluntad materializada del Eterno? Lo dijo lo que leímos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me envió. Hace dos afirmaciones en una misma oración, en un mismo fragmento que leímos, indicativas de que está hablando de la materialización de un pensamiento, de la voluntad, de la subjetividad del Eterno. Dice la Escritura que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Este Cristo, que es la imagen misma de la sustancia del Eterno, se constituye en la materialización de la voluntad del Eterno. Y a través de esa materialización, de esa humanización, el Eterno empieza a enseñarle a los hombres. Por eso en otra parte el profeta dice: y serán todos enseñados por Dios. Y nadie le dirá a su prójimo: conoce a Dios, porque he aquí que todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque seré propicio a todos, dice el Señor. Y cuando Jesús caminó por las calles de Jerusalén, ¿fue propicio a los hombres o no fue propicio? No registra la Escritura que hizo ver a los ciegos, andar a los paralíticos, consoló a las viudas, alimentó a las multitudes.
y enseñó su verdad en las plazas, en las calles y en las riberas de los ríos y a orillas de los mares. ¿Acaso no es esto prueba fehaciente que el Eterno, a través de Cristo Jesús, le enseñaba a los hombres dándole a conocer su voluntad concreta, materializada, y diciéndoles a través de enseñanzas a todos los hombres, mujeres, niños, adolescentes, que la buena voluntad de Dios estaba entre nosotros, que la buena voluntad de Dios había manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, gloriosa, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque la voluntad de alguien solo se puede materializar, solo se puede concretar, solo se puede visualizar a través de sus obras, de sus escritos, de sus decires. Cristo cumplió todos estos presupuestos de manifestación de la voluntad. El presupuesto de la materialización, dice la Escritura, que tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, este presupuesto de materialización estaba contenido en la Escritura y se manifestó, porque Dios es fiel a su palabra. Todo cuanto está escrito en la Biblia tiene cumplimiento, créalo el hombre o no lo crea, tiene cumplimiento, porque Dios es fiel a su palabra, y esa se cumple, se cumplirá y se cumplió, porque fiel es quien lo dijo. Que a través de la palabra es la manifestación de la voluntad, sí, es verdad. Y Cristo fue claro. Cristo fue claro. Cristo no permitió o no se permitió decir algo diferente a lo que Dios se le había establecido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si Cristo se sale de eso que Dios se le había establecido, ya estaba alterando la voluntad del Eterno. Y usted me dirá, bueno, hermano Reyes, y usted me dice que Cristo y Dios son uno, y ahora dice que Él tiene que escuchar a un primero para que un segundo actúe. Es que eso es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es ese misterio. Dios viene y se hace cuerpo, como está escrito acerca de Cristo Jesús. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Que todos esos preceptos de la ley quedaron a un lado ante la manifestación concreta de la voluntad del Eterno, que es Cristo. Así, Cristo se constituye en el tabernáculo, y como la carne en sí misma no tiene vida, porque lo que le da vida a la carne es el espíritu de vida, este espíritu eterno que reposaba en ese cuerpo era que le daba vida y aliento a ese cuerpo. Y al darle espíritu eterno, vida y aliento al cuerpo del Nazareno, entonces todo lo que aquel cuerpo ejecutaba no provenía del cuerpo en sí mismo, sino que provenía del espíritu que estaba en ese cuerpo. Esto es el misterio de la vida. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo a los hombres, o mujeres, o adolescentes, o ancianos,
no tomándole en cuenta sus pecados pasados. Bendito el Señor Jesús. Cristo afirmó y no negó, sino que afirmó y dijo: y esta es la voluntad del Padre, que todo el que me ve y cree en mí, yo le resucite en el día postrero. Porque esta voluntad de Dios materializada, esta voluntad de Dios que expresó el sentimiento interno del Eterno, al afirmar que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, dando a entender con esto que Él era el medio reconciliador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, para poder reiniciar, restablecer esa relación tan necesaria para el hombre, para que tuviera vida. Porque el hombre sin Cristo no vive. El hombre sin Cristo se agota el espíritu de vida que reposa en él, el aliento de vida, esa actividad funcional que cuando cesa, cesa todo para él. El hombre que no tiene esperanza, el hombre que tiene una actitud pesimista para con la vida, el hombre que no ve más allá de sus pasiones, dice: hay que gozar la vida porque la vida es una sola. Es una actitud pesimista, es una actitud sin esperanza. Pero todos aquellos que tenemos esperanza, podemos decir: disfrutamos en la vida en Cristo Jesús, disfrutamos en la vida ampliamente, porque nuestra vida no es una sola, nuestra vida es eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito el Eterno y bendita su revelación. Se usarán razonamientos para desvirtuar las verdades bíblicas. Saldrán miles y miles de razonamientos. Intentarán muchos hombres alterar lo que está escrito, y muchos los rechazarán, los escritos digo. Pero la voluntad del Eterno manifestada en la Escritura se cumple. Créala el hombre o no la crea. Esto escrito se cumple. Y pruebas arqueológicas, científicas, así lo han demostrado. Eventos que la Biblia registra han podido corroborarlos y han tenido que decir: realmente sucedió y está escrito que sucedería. Y sucedió. Porque la voluntad de Dios está registrada en las enseñanzas de Cristo. La voluntad de Dios está registrada en aquellos escritos en la Escritura que los apóstoles pregonaron, que los apóstoles dejaron. Muchos, en esto sí es verdad, muchos la han intentado innovar, introducirles términos y hasta adulterar. Pero como el sol resplandece al mediodía y la luna llena ilumina la noche, la verdad será como lumbrera que resplandece y nunca su brillo se podrá opacar. Porque quien sostiene la verdad bíblica, que es la voluntad de Dios expresada, es el mismo Eterno. Y cuando el Eterno deje de ser eterno, entonces esta verdad bíblica dejará de ser eterna. Pero mientras que el Eterno sea eterno, mientras el Eterno sea el creador de todas las cosas,
mientras que el Eterno sea quien sostiene todas las cosas con la diestra de su poder, no desestimando la acción del hombre, acciones que son hechas hoy gracias a las capacidades que el Eterno depositó en él cuando lo creó. Siendo el hombre entonces otra manifestación de la voluntad bienhechora, bondadosa, benigna del Eterno, al dotarlo de capacidades tales para ser administrador. Entonces vemos que la voluntad de Dios tiene diferentes formas de manifestaciones, tanto en el hombre como ser racional y en los animales como seres irracionales, en las plantas como seres vivos y en los minerales como seres no vivos o abióticos. Porque la voluntad del Eterno es sagrada y eterna. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Y al ser Cristo Jesús la imagen del Dios invisible, es la materialización de la voluntad de Dios para salvar al hombre. No hay otro medio, no hay otra forma. Podrán crearse medios y formas para tener salud. Podrán crearse medios y formas para tener salud mental. Podrán crearse medios y formas para tener salud dérmica, epidérmica. Pero, para restablecer la relación con el Eterno, tener buena relación con el Eterno, solo hay un medio: Cristo Jesús. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Fuera de mí no hay quien salve, no hay otro mediador. Y hago énfasis en esto porque esta es la voluntad de Dios. Solo se podrá conocer a partir de aceptar a Cristo y las enseñanzas de Cristo. Y le aseguro que en el momento que usted empieza a aceptar a Cristo, las enseñanzas de Cristo, usted podrá experimentar cambios radicales en su vida. Haga la prueba. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 3, por favor. Escríbalo y léalo. Se lo repito. Gálatas, capítulo 1, versículos 3 y 4. Léase igualmente Efesios, capítulo 1, versículo 9. Para que usted confirme esto que estamos tratando en este video, en este canal, y pueda hablar con propiedad y se empiece a acercar y a conocer. Podemos conocer. En la medida en que usted conozca a Cristo, conocerá la voluntad de Dios. Pero ¿cómo conozco a Cristo? Me deja en la incógnita. ¿Cómo lo conozco? Para conocer a Cristo hay que escuchar las enseñanzas de Cristo. Ese cúmulo de enseñanzas guardados en el Evangelio y ese cúmulo de enseñanzas desarrolladas por los apóstoles. Empecemos entonces a leer las Escrituras. Los libros anexos o relativos a ellas son buenos leer, es bueno. Pero es mucho mejor dirigirse a la fuente principal, la fuente esencial, la fuente de vida. Porque conocer la voluntad de Dios, o puedo conocer la voluntad de Dios, si puedes hacerlo por medio de las Escrituras. En el momento que conozcas las Escrituras, tu mundo se abrirá. Tu visión se expandirá. Tendrás satisfacciones espirituales jamás imaginadas. Tendrás satisfacciones personales
jamás imaginado. Empezarán a cobrar valor aquellas cosas que no tenían tanto valor. Sabía que había un Dios, sabías que había que rendirle tributo, sabías que había que agradecerle, te manejabas en ese ámbito. Te invito a que trasciendas, te invito a que leas la Escritura, te invito a que le pidas al Eterno que te revele su verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús lo dijo, mi palabra es la verdad. Y recuerde que la palabra es la expresión de la voluntad. Recuerde que la voluntad, al ser subjetiva, debe materializarse en los actos. Cristo es el acto de Dios, como muestra fehaciente de querer salvar al hombre. Así, al compartir este saber contigo, en nombre de Cristo Jesús, te invito a que ahondes en el saber escritural, porque a partir de ese ahondar del saber escritural, tú podrás conocer al Creador de todas las cosas. Y cuando conozcas al Creador de todas las cosas, porque has ahondado en las Escrituras, entonces podrás decir, y estoy seguro, sin asomo de duda, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Dios les bendiga. Os quiero mucho.